buenos días a todos a este segundo día del curso. Bueno, el día de hoy vamos a tratar específicamente sobre protocolos utilizados de palinotaxonomía, ¿no? Y protocolos para aplicarlos a la conservación, que les dije ayer que iba a ser específicamente para melisopalinología y copropalinología. Me trabé. Ya. Bueno, para recordar lo que hablamos ayer, la palinotaxonomía era el estudio de la morfología polínica como una herramienta para la taxonomía vegetal. Entonces, la palinotaxonomía nos va a ayudar a posicionar, a ubicar los taxones de afinidades inciertas, a sugerirnos nuevos arreglos filogenéticos, a confirmar otras hipótesis de la taxonomía. Obviamente, como ya les dije, ahora muchas de estas cosas son multidisciplinares. Ya no era como antes, que solamente se trabajaba con morfología, ¿no? Ahora ya se mezcla con evolución, con ecología, con un montón de áreas para dejar las hipótesis más robustas. Bueno, ya que ayer también hablamos sobre la historia, ¿no? De los investigadores que ayudaron a desarrollar la palinología como la conocemos ahora, tenemos a dos personas que fueron muy importantes, que crearon los protocolos que de aquí vamos a ver, que fueron Woodhouse y Erdmann, pero también tenemos a Fegri en 1956 y a estos investigadores, Davis y Haywood, que mostraron la importancia taxonómica del polen, ¿no? de la morfología polínica, que nos va a permitir separar los taxones, como ya les había dicho. Bueno, hablando de morfología polínica en sí, los palinólogos suelen separar las familias, como las conocemos, ¿no? Las familias botánicas. Ellos suelen separarlas. Yo estoy en estas diapositivas, y ya se van a dar cuenta, yo trabajo más con angiospermas, entonces estoy compartiendo por ese lado mi experiencia, ¿no? Entonces, dentro de las angiospermas, ellos separan a las familias en euripolínicas y en estenopolínicas. Vamos a empezar primero hablando sobre lo que son las familias euripolínicas. Euri significa amplio, largo. Y estas familias, como el nombre lo dice, ¿no? Tienen una amplia variabilidad en lo que es la morfología del polen. Pero debemos tener en cuenta que, a pesar de que una familia sea considerada euripolínica, no significa que todos los géneros que están incluidos en estas familias posean variabilidad. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos súper clásicos de familias euripolínicas. En este caso, por ejemplo, estamos viendo para varios géneros. Ayer me hicieron la observación del punto láser. Ya, vamos a usar el punto láser. Bueno, todos estos de aquí pertenecen a una sola familia, pero estamos viendo que hay granos de polen esferoidales, hay granos de polen que son prolados. Están viendo eso de aquí, que tiene una forma más triangular, unos que van a tener espinas. Entonces, la variabilidad, a pesar de ser de la misma familia, va a ser alta, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar hablando de las acantáceas, que es, ahorita les voy a mostrar un artículo. Bueno, hay un estudio de Cruz Barros en 1994 que mostró la variabilidad en 79 especies de acantáceas. Y ella nos mostraba los tipos de aperturas que tienen, la ornamentación de lexina, y nos explicaba que los granos de polen van a ser o porados o colpados, colporados y heterocolpados. ¿Qué significa heterocolpados? Que los tamaños de las colpas van a variar, y como les mostré ayer también, no solamente van a tener colpas
propiamente dicha, sino también una subcolpa, ¿no? Una casi colpa, que es de tamaño más pequeño. Bueno, y dentro de esta familia vamos a encontrar, como ya les decía en la introducción, géneros que son estenopolínicos, o sea que su morfología va a ser más homogénea, y géneros euripolínicos, o sea que va a tener alta variabilidad. Entonces, en este estudio, ella separó, ¿no? Los que poseen la variabilidad más uniforme y los que no, ¿no? Y bueno, nos coloca todos los géneros. Tenemos Anisacanthus, Afelandra, etcétera, ¿no? Acá en Perú tenemos varios de estos géneros. Esta autora es brasileña y bueno, como vimos, inclusive Graham en 1988 propuso la sinonimización de varios géneros dentro de las acantáceas y fueron incluidos todos estos géneros que habían antes, estos 6 géneros, a justicia. Lo que fue después, él describió también la morfología polínica y esta propuesta de haber unido todos estos géneros fue eh, robustecida, como ya les había dicho, con la morfología polínica, ¿no? Excepto en Odontonema. Ay, creo que se colgó allá. Aquí tenemos un ejemplo con la variabilidad que existe en la familia de las acantáceas. Como vemos, a pesar de que la mayoría de ellas tenga la forma así prolada, existen también las esféricas. Y como vemos, la ornamentación es muy, muy, muy diversa. Tenemos desde reticulados, tenemos algunos con pequeñas espinas y otros que tienen este tipo de patrones que son únicos, ¿no? Ellos inclusive describen los patrones en los papers, los que estudian acantáceas describen este tipo de patrones para cada género y suelen hacer dibujos, esquemitas, para separar un taxón de otro, ¿no? Y también, como ya les había dicho, tienen las colpas verdaderas y las pseudocolpas, ¿no? En algunos casos, ¿no? Colpas verdaderas y pseudocolpas. Y en las colpas verdaderas vamos a distinguirlas porque van a tener lo que son los poritos, ¿no? Otra familia también que tiene una amplia variabilidad son las fabáceas. Y bueno, existe también un estudio de estos investigadores brasileños que estudiaron 37 géneros y 73 especies de fabáceas. Y bueno, antiguamente, ahorita el APG ya los ha. Ahorita les voy a mostrar la filogenia, con el APG ya se ha actualizado todo esto, pero en aquella época ella había separado por las tres subfamilias que aprendimos en botánica hace unos años, que era la botánica, la clasificación clásica que nos enseñaban, que sería las tres subfamilias, ¿no? Mimosoides, cesarpinioides y las papilonoides. Entonces, tenemos en el caso de las mimosas, como ya les explicaba ayer, de las mimosoides, vamos a encontrar a los granos de polen compuestos, como estamos viendo en las imágenes aquí. Va a tener tétradas, como esta de aquí. Aquí tenemos un grano, otro grano, y por atrás tenemos más un, ¿no? Y después tenemos también las poliadas, que como les expliqué también ayer, pueden ser de 8 granos, de 12, 16, siempre en múltiplos de 4, eso sí tengamos en cuenta. Como nos explicó la profesora Consuelo, es parte de un proceso ontogenético de la formación de los granos de polen agrupados y casi siempre las tétradas o políadas están en múltiplos de 4, principalmente en la familia de las leguminosas. ¿Ya? Bueno, tenemos esta subfamilia,
la imagen 66, 67, 68, 69 y 70 corresponden a la subfamilia Mimosoide. Sin embargo, si vemos estas imágenes de aquí abajo, tenemos que pertenecen a la familia Cesarpinoide y a las papilionoides. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Como vemos, es poquísimo. Ambos van a ser, en el caso de las cesalpíneas, van a tener tres colpas con poros, tres colpas con poritos. Pero en el caso de las papilonoides, van a tener ya sea solo tres poros, o solo tres colpas, o una mezcla de ambos, ¿no? Tres colpas y poros, así, la estructura compuesta, como también les mostré ayer. Y entonces ellos nos explican, ¿no? Que, por ejemplo, para el género Eriocema van a tener tres poros. Para el género Vigna van a tener tres poros. Entonces, por ejemplo, en Esquinomene vamos a ver que van a ser tres colporados. Y así vemos varios, ¿no? Desmodium, Dalbergia, Crotalaria, etc. Entonces, les explicaba también hace un ratito que, bueno, de las tres subfamilias que eran conocidas antes en las fabáceas, perdón, ahora la filogenia ya cambió, ¿no? Como existen muchas herramientas, existe ahora un trabajo que fue publicado, el primero fue publicado en 2013 y en 2017 fue actualizado con esta filogenia. Entonces, el más grande descubrimiento de todo esto fue que el clado mimosoide ha sido incluido dentro de las cesalpíneas. Y como vemos aquí, la mayor parte de las fabáceas son las papilonoides y bueno, fue incluida aquí. Entonces, ¿por qué es que ellos le siguen llamando el clado mimosoide? Porque las características morfológicas en las flores es muy marcada. Uno, flores. Tenemos también lo que son los granos de polen, como ya les mostré, que tienen granos de polen compuestos. Y en cambio, en las otras, la flor es súper diferente. Y bueno, aquí les voy a mostrar cómo existen estas diferencias. Parte de este trabajo lo utilizamos para mi maestría, entonces por eso van a ver algunas partes que están en portugués. Bueno, ¿qué podemos encontrar en las leguminosas? ¿Cuál es la morfología? Como ya les dije, la más común, que es en las papilonoides, va a tener tres colpas. Aquí estamos viendo, miren, se puede ver aquí como una forma de un triángulo en esta parte de aquí, que es una de las partes de las colpas, y van a tener el poro. Esta es la forma más común. Si vemos aquí en lo que es la filogenia, miren, más de la mitad de las leguminosas va a tener este tipo de grano de polen, que son mónadas con mónadas colporadas, tricolporadas, o Disculpe, sea, Stephanie. dime, Disculpe la interrupción. Hola. Se está hola, entrecortando bastante. No sé, quizá tienes algún otro equipo conectado al internet no, o a tu a, a ver, banda. Uy. voy, No, por aquí no se está cortando, ¿ah? De repente es su internet, Alex. solo tenía el celular, ya le quité el internet. ¿Se escucha mejor? Ah, perfecto. Entonces el internet de acá. Adelante. Ya. Adelante. Eh, Se a vuelve la ver, ¿en qué interrupción. estaba? Ah, ya, Sí. les estaba explicando. Alex, te escucho entrecortado. Hola. Sí, adelante. Bueno, Es el internet de acá. ¿alguien Está me fallando. puede hablar? Disculpe. Ah, ya, ok. Bueno, como les estaba diciendo, entonces, como vemos aquí, las papilonoides son más de la mitad de las leguminosas. Entonces, sí, más de la mitad tiene este tipo de grano de polen, como les había dicho, es el más común que se va a encontrar. Ahora,
En el caso de este poquito, que sería el clado mimosoide, vamos a encontrar toda esta variabilidad, toda esta. Entonces, por ejemplo, en el caso de mimosas, vamos a encontrar a las tétradas. Pero mimosa no solamente tiene tétradas, va a tener también políadas, que pueden ser, como ya les había dicho, de 8 granos de polen, que pueden ser de esta forma, o sea, 2 tetras romboidales, una colocada disimétricamente encima de la otra, y la otra que van a ser 2 tétradas tetraédricas. Aquí se puede ver claramente que es como si estuviera pegada una tétrada a la otra, aquí abajito. O sea, se puede ver la separación entre la parte superior y la inferior, como aquí. Entonces se puede observar claramente una con la otra. Pero también existen otros géneros. Como les había contado ayer, existe Anadenantera, que tiene 12 granos de polen, y existen unos otros, ¿no? Que también van a tener así, que puede ser Strychnodendron, puede ser Piptadenia, puede ser Pseudopiptadenia, que van a tener entre 8 a 16 granos de polen. En el género Inga, que allá en el norte lo conocemos como guava, o en Lima le dicen pacay, el género Inga va a tener una alta cantidad de granos de polen. Después les voy a mostrar, tengo una foto. Puede llegar a tener hasta 32 granos de polen. Son bien bonitas, desde 16 hasta 32 granos de polen. Y como les digo, como les dije, es constante de tener siempre los granos en múltiplos de 4, ¿no? Y también, como les había comentado ayer, muchos autores dicen que la causa de esto podría ser por los ambientes en los que se desarrollan estas especies, porque muchos de ellos poseen pocas visitas de los polinizadores y aparentemente ha sido una cosa de haber ido coevolucionando, ¿no? Ante esto. Entonces ellos dijeron, bueno, si raramente va a aparecer alguien para ayudarme a llevar mi polen, entonces, bueno, vamos a ver la forma de asegurar mi reproducción y, bueno, esta fue la mejor estrategia, ¿no? Hay otros autores que dicen que no, que simplemente fue, bueno, una evolución que se dio y ya, ¿no? Y hay varios trabajos que, bueno, insinúan una evolución de cómo este tipo de grano de polen también es súper común de las mónadas, es súper común en las angiospermas. Algunos de ellos, pues, sugieren que la evolución fue de acá, o sea, de las mónadas a las políadas. Y al contrario, hay otros autores que sugieren que los granos de polen eran compuestos inicialmente y que han ido evolucionando hasta recientemente ser mónadas, ¿no? Son varias hipótesis que, bueno, en unos años probablemente lo sepamos, o simplemente son coincidencias entre una evolución de un grupo con otro, ¿no? ¿Quién sabe? Por en cuanto no sabemos. Bueno, como ya les decía, existe una alta variabilidad en estas familias, entonces, en esta familia, perdón. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de las cesalpinoides, perdón, de las... ya, acá tenemos un ejemplo de parte del clado mimosoide dentro de las cesalpinoides y aquí tenemos a papilionoides, ¿no? Entonces, como vemos, va a tener en este caso 3 colpas y un poro. 3 colpas y un poro, que como ya les dije, es la forma más común de encontrar en las fabáceas. Ahora, si comparamos con las del clado mimosoide, podemos ver que encontramos en mimosa de 4 granos de polen. En este caso, esta es una tétrada tetraédrica, como vemos aquí. Entonces, en uno de los lados, en uno de los planos, vamos a observar 3 granos y por atrás hay otro granito. No sé si ven ahí la sombra ustedes.
Después tenemos otro tipo, como les mostré ayer, en el género Caliandra, que va a tener la forma, la poliada va a tener la forma de una gotita. Eso también es súper característico de ese género. Ahora tenemos a Ana Denantera, tenemos a Stryphnodendron y tenemos también a Mimosa, ¿no? Esto de aquí, que es otro tipo de tétrada que, como vemos aquí, está en, ¿cómo le llamamos a esta? Tétrada multiplanar, o sea, porque no está en un solo plano. En cambio, en esta de acá, como vemos, es una tétrada aplanada, ¿no? Antiguamente le llamaban a esto tétrada cruzada, bueno, aún se le sigue llamando cruzada, pero se le llamaba discoidal o aplanada, ¿no? Ahora está dejándose poco a poco de usar ese término para utilizar uniplanar, ¿no? Están intentando padronizar la nomenclatura dentro de la palinología en fabáceas, ¿no? Entonces tenemos este estudio que es de Domínguez, que fue publicado en 2017, y él nos muestra, de todas las subfamilias, nos muestra un poco de los granos de polen de cada uno. Si pueden bajarlo, bacán, porque van a aprender bastante sobre la morfología de las fabáceas. Bueno, otra familia que también tiene bastante variabilidad, como vemos aquí, son las rubiáceas. En el caso de las rubiáceas, hubo un trabajo de Young y Melhem en el 95 que mostró 9 géneros y 25 especies, ¿no? ¿Por qué menciono aquí la palabra heterostílicas? Porque, como vemos, ellos relacionaron a, si eran breviestilas o longiestilas por la morfología del polen, ¿no? Ellos crearon esta correlación que parece que más o menos se aplica. Entonces, en este trabajo encontramos diferencias en el tamaño y la ornamentación de la exina. En general, ahí está en portuñol. En general, los granos de polen de las flores breviestilas van a ser mucho más grandes, como vemos aquí, en este ejemplo. Son mucho más grandes y la ornamentación va a ser mucho más resistente y visible que en las longiestilas. Como por ejemplo tenemos aquí a Palicoure. Y bueno, ella separó en varios tipos de granos de polen. Entonces tenemos a los granos de polen inaperturados en los géneros Palicourea. Esto sí hay en Perú. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí a Palicourea, que va a tener los granos de polen esféricos y con la ornamentación reticulada. Y si vemos, las retículas aquí van a ser mucho más marcadas, más como ellos llaman, nítida, de que aquí, por ejemplo, ¿no? Después vamos a encontrar los granos de polen porados en estos dos géneros. Bueno, no encontré las fotos. Y después también vamos a tener tricolpados, como aquí, estos tres. Entonces, vamos a encontrar estos géneros. Y en el caso de los de Hedioides, encontramos que los granos de polen van a ser de 4, 5 o 6 colporados, ¿no? O sea, colpas y poros, como vemos aquí. Entonces, para este género vamos a encontrar siempre esta forma así, como si fuese un disco, una mandarina, algo así, observado desde la parte del polo, ¿no? Y como vemos, por ejemplo, en esta imagen, justo lo que les mostraba ayer, desde la vista ecuatorial va a ser así, y desde la vista polar lo vamos a ver de esta forma, ¿no? Entonces, vamos a observar las 6 colpitas, y de este lado se va a ver la colpa que va así longitudinalmente por casi todo, de un extremo al otro, casi un extremo al otro, no todo, ¿no? Bueno, aquí tenemos un estudio de Dutra que fue publicado en el 2020 y bueno, ella ha trabajado su doctorado con esto.
ella también es brasileña y como vemos, varios de estos géneros van a tener 6 aperturas, otros de ellos van a tener 3, como ya les dije, ya sea van a ser triporados, tricolporados o tricolpados, como en este caso, ¿no? Y van a haber algunos que no, que van a ser o monoporados o no van a tener poros o van a tener solamente 3 poros. Y por aquí encontramos de estos casos raros que tienen, miren, 4 poros. Entonces ahí. En el caso de la ornamentación, vamos a observar que es ligeramente variable. ¿Por qué les digo esto? Porque si nos damos cuenta, casi todos van a tener una ornamentación reticulada, solo que las retículas, las redecitas, van a ser ya sea bien separadas o más pequeñas, ¿no? Pero van a haber casos en los que van a tener estas pequeñas espinas o estos de aquí, ¿no? Que también ayer les explicaba que era la forma escabrada. ¿Recuerdan? La ornamentación escabrada. ¿Cómo es escabrada? Que va a tener como si fuesen espinas, estructuras más pequeñitas, que de menos de 1 micrómetro distribuidas en toda la superficie o casi toda la superficie, pero no va a ser uniforme, ¿no? Va a estar distribuida así aleatoriamente, ¿no? Aquí también tenemos pequeñas espinitas, pero como les digo, casi todo va a ser retículas, como vemos aquí, reticuladas. Después otra familia que también es bien variable son las euforbiáceas, ¿no? Aquí, como vemos, la cantidad de colpas o de colporos o de poros va a variar entre 5, como vemos aquí, de 3 a 5, perdón, de 3 a 5. Entonces, encontramos desde granos de polen que van a ser esféricos hasta algunos que van a tener la forma prolada, así. Entonces, en este caso consideraríamos estas cosas, de qué tipo de aperturas va a tener, ya sea colpa, poro o colporo, o la forma en sí que va a tener, ¿no? Del resultado de lo que les dije ayer, del polo y del ecuador. La división del PE nos va a arrojar o que es prolado o que es ecuatorial. Como vemos aquí, no encontramos la forma oblada y la ornamentación, como pueden ver en estas imágenes, es relativamente uniforme también. Vamos a ver que va a ser reticulada y las redecillas que se forman van a ser ya sea como estas de aquí, grandes, o van a ser bien pequeñitas como en estas. Pero sí podemos darnos cuenta, como les mostraba ayer, este tipo de ornamentación es tan marcada, tan nítida, que es posible verla en el microscopio óptico, ¿no? Estas fotos son de microscopía óptica y es posible, muy posible observar, miren, los retículos. Obviamente, aquí se tiene que hacer una jugada, por decirlo así, de estar jugando con el micrométrico para poder observar estos detalles claramente. Porque muchas veces, como vemos aquí, si queremos enfocar la exina para observar y medir, hacer esta medida, la ornamentación no se logra ver. Y ustedes se van a dar cuenta cuando comiencen ya a agarrar un poco más de práctica en palinología, que van a haber estructuras que son tan esféricas o son como en este caso, muy proladas, que no te van a dejar ver. Cuando son aplanadas los granos de polen, es mucho más fácil observar la ornamentación y la exina juntas. En cambio, cuando son muy anchas, como obviamente es una estructura tridimensional, entonces ahí se tiene que hacer la jugada del micrométrico para poder observar. Ay, espérense, voy a poner cámara como para explicarles. Yo estoy haciendo gestos
Y no me había acordado que estoy sin cámara. Ya. Entonces, por ejemplo, en este caso, como les decía, aquí, ¿están viéndome? Sí, sí, ¿verdad? Ya, como les decía, por ejemplo, vamos a suponer que estamos observando el grano de polen número 25. Si yo tengo, este es un grano de polen, yo lo estoy observando desde arriba, ¿no es cierto? Porque el microscopio está arriba. Vamos a suponer que está observándome de aquí. Así sería lo que estamos observando en el grano número 25, o sea, una estructura prolada. Ahora, si desde mi ángulo de observación yo estoy observando así, ¿qué forma tiene esto? O así, más fácil. ¿Qué forma tiene esto? Cuadrado, ¿verdad? Entonces, yo no puedo decir que esto tiene que, o sea, si lo vemos de un solo plano, vamos a verlo así, y si lo vemos del otro, vamos a verlo así. Entonces, es mucho más difícil que yo, mirando desde este lado, pueda observar la ornamentación, porque obviamente este lado va a ser más ancho. Entonces, va a pasar lo que está pasando aquí en esto, de que van a haber varias capas que al jugar con el micrométrico podemos irlas observando poco a poco, ya sea la exina, ya sea la ornamentación, etc. Ahora, si por ejemplo tenemos una estructura que es uniplanar, vamos a suponer esto, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque mi lado que está acá, que sería la parte de los, si lo observamos aquí, esta sería la parte de la vista polar y esta sería la ecuatorial. Entonces, si estamos observando de este lado, por ejemplo, es más fácil que yo observe porque el grosor que esto tiene no es mucho. Entonces, vamos a poderlo observar tranquilamente. Y así existen muchos ejemplos, ¿no? Depende mucho, nunca va a ser la misma. Acá tengo plastilina de mis hijitos. Entonces, por ejemplo, si tú ves un grano de polen, no sé, así, y le ves las colpas, entonces de este lado tú vas a poder ver así la colpa. Ahora, de este lado, ¿qué vas a ver? Las marcas de que en algún momento hubo aquí, de que, bueno, del otro lado hay unas colpas. Entonces yo, el grano de polen, que es así por un lado, de este lado yo puedo observar las colpas, pero de este lado aquí yo veo las marcas de que existe una colpa que no estoy mirando. Entonces, muchas veces es por eso que en los protocolos siempre piden que tú observes 30 veces de cada, o sea, 30 granos o 25, ahora disminuido a 25, 25 por cada lado, o sea, 25 medidas de este lado y 25 medidas de este lado, para que tú puedas tener la seguridad de que, realmente para esta especie es de este tamaño, tiene esta forma y voy a encontrar estas tres colpas o, bueno, poros, ¿no? Dependiendo de la especie. Aquí tenemos otro ejemplo que es la familia Bromeliaceae. Como vemos, para esta familia también la morfología va a ser súper variada. En el caso de la subfamilia Pitcairnioideae, vamos a ver que va a tener una sola colpa, que también va a ser posible encontrarlo en la familia de las tilancias, en la subfamilia de las tilancias, en las tilancioides, que es el género Tilancia y el género Briesea. Entonces, para el caso de Tilancia, vamos a observar que es de este lado, que parece, no sé, una caramanduca, algo así, de este lado, así, alargadas y con una sola colpa. Miren, ¿están viendo? Ahora, en el caso de los géneros Acmea, Ananas, Nidularium y Quesnelia, vamos a ver que van a tener granos de polen porados como aquí. Y miren, el porito. ¿Entienden? Ahora, van a haber especies que no han sido incluidas en este estudio de Melhem, que van a tener muchos más poros. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un grano de polen que va a tener
seis poros. Entonces tiene a los bordes y uno aquí en la parte superior. Aquí tenemos otro. Estas de aquí son tilancias, como vemos, y todas ellas tienen la colpa que les estaba mostrando. Miren. Y en algunos de los casos va a tener este ladito así, que algunos autores lo consideran como opérculo. Ahora, en las asteráceas, no sé si recuerdan que les dije que la palinología ahora estaba siendo utilizada para hacer correlaciones entre evolución y todo eso. Bueno, ahora para casi todos los estudios que incluyen evolución y filogenia, están incluyéndose también datos de la morfología polínica. Entonces aquí les traje este estudio de Giardini en 2022 que nos muestra cómo en las tribus de las asteráceas va a existir diferencias en lo que es la morfología polínica. Por ejemplo, en las asteroides vemos que las espinas van a ser mucho más grandes. En cambio, aquí, esta es la tribu del cardo, que es bien conocido, el cardo, que va a tener las espinas mucho más pequeñas. Ahora, como vemos aquí, en esta subfamilia, las circoroides, va a tener esta parte de aquí, que es como si formase unos retículos y que en la parte aquí de estas fosas no existe ornamentación, pero en la parte de aquí de esta superficie sí existe y van a ser equinadas. Ahora, en el caso de estas tribus que son mucho más basales, observamos que no, que a diferencia de lo que se espera en las asteráceas que tengan estas espinas, ellas van a tener la forma más prolada y van a tener espinas bien pequeñitas. Entonces, cuando se juntan todos estos datos y se hace, como les dije, una correlación y se hacen medidas y todo, se genera un PCO. Entonces, con el PCO se puede agrupar que, por ejemplo, encontramos el tipo de porofilum, ¿no? Que sería aquí en esta parte de aquí. Entonces, van a tener esta morfología, o sea, las espinitas van a ser un poco más pequeñas, van a tener, sí, sus 3 colpas y sus 3 poros, pero a diferencia, por ejemplo, de Muticia, ahí ya no, van a ser proladas, van a ser colporadas y las espinas van a ser muchísimo más pequeñas. Ahora, para las basales y los clados hermanos, vamos a observar esta morfología, que ya es mucho más esférica, es diferente. Entonces, aquí comparamos, como les digo, utilizamos las dos herramientas, ¿no? De hacer evolución, filogenia y intentar correlacionarlo con la morfología polínica. Ahora, ya vimos toda esa variabilidad, entonces ahora empezamos con las familias que, bueno, hay palinólogos que prefieren trabajar con las euripolínicas porque como son tan diferentes, es como si trabajaras con varias cosas al mismo tiempo. Entonces, hay algunos palinólogos que prefieren trabajar con ese tipo de familias. En cambio, hay otros que no, que prefieren trabajar con familias estenopolínicas. Esteno significa estrechos, o sea, son familias con poca variabilidad en la morfología del polen. ¿Por qué hay palinólogos que les gusta esto? Porque, bueno, y he escuchado profesores de las clases de palinología en la maestría, que era muy gracioso. Algunos decían que, bueno, las euripolínicas eran un dolor de cabeza porque, bueno, sí era un género que no había sido estudiado antes, tú no
O sea, no sabías qué esperar, ¿entiendes? De si va a ser de esta forma o de esta forma, no, o sea, no sabes. En cambio, en las estenopolínicas tú ya vas como mentalizado. Ah, bueno, la mayoría tiene esta forma, entonces probablemente va a tener esta forma. Entonces, muchas veces ellos preferían eso y, bueno, hacían otro tipo de estudios extra para lograr separar por especies. Y habían otros que, bueno, prefieren, como ellos mismos decían, mi profe de Palino decía que a él le gustaba el caos, decía, porque justamente le gustaba la variabilidad. En fin, estas familias estenopolínicas podemos observar qué cosa en las estenopolínicas. Como son casi todos iguales, vemos la variabilidad en qué, en el tamaño y la ornamentación. Entonces, muchas veces, como vemos, van a seguir los mismos patrones y lo que va a cambiar va a ser el tamaño y la ornamentación. Obviamente que si, bueno, tú o tu laboratorio tiene mucho más presupuesto, se puede recurrir a otros métodos, como ya les decía ayer, no solamente hacer microscopía óptica, sino también puedes hacer ya sea microscopía electrónica de barrido, microscopía electrónica de transmisión o como ahora ya les dije que están utilizando, hacen difracción de rayos y todo eso para sacar los datos de la difracción, ¿no? Y salen todos los gráficos de los espectros, ¿no? De la pared de la exina. Bueno, tenemos un ejemplo aquí de las malvaces. Estas de aquí son del género Pavonia. Y como vemos, son 3 especies diferentes, pero los granos son igualitos. O sea, tú ves hasta el tamaño es súper parecido. Aquí probablemente está más oscuro porque se les pasó la mano en glicerina, en la gelatina glicerinada, perdón, pero, o sea, si vemos las estructuras son súper parecidas. Eh, en ambas va a tener sus espinas. La pared inclusive de la exina va a ser también casi el mismo grosor. La ornamentación va a estar distribuida uniformemente, todas van a ser esféricas, entonces vemos un patrón mucho más uniforme. Aquí, este trabajo fue hecho con unas abejitas, este trabajo es bien bonito, fue hecho con unas abejas que han evolucionado para solamente colectar polen de malváceas. Solamente come eso, no come otra cosa. Inclusive en el estudio mencionan que estas abejas colectan esos granos y que los acumulan en sus colmenitas y los tienen ahí guardados, pero solamente de Pavonia. Ay, se me cayó. Bueno, tenemos también este trabajo de Venancio López, que fue publicado en 2022, hace un par de años, y como vemos, van a tener tres poros, aquí se pueden ver que son poros, van a ser triporados, o en algunos casos van a tener 2 colpas. Recuerdan que ayer cuando les estaba mostrando las estructuras compuestas, les dije que podían existir los casos de los colporos, que sería tener colpa y poro, y que raramente existían los que tenían 2 colpas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de 2 colpas. Es una colpa larga y una más cortita que está horizontal, como vemos aquí en detalle. En lo que se refiere a la ornamentación, como vemos, es mucho más uniforme, van a ser reticuladas. Sin embargo, en Pavonia observamos la presencia de estas espinas. Como ayer también les dije, es posible encontrar en un mismo grano de polen, que pertenece obviamente a cierto tipo de especie, la mezcla de 2 o más tipos de ornamentación. O sea, es normal, no digan, ay, qué raro, ¿qué tiene? No, o sea, puede pasar. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, en Pavonia, como vemos, va a tener sus pequeñas redes en la parte de la superficie que no tiene las espinas. Y en otros de los géneros, no. Ahí podemos ver que en SIDA, por ejemplo, vemos que
van a ser así, reticulados. Y casi todos van a ser así, reticulados. Ahora, en el caso de las amarantáceas, como vemos, va a tener estos retículos con estas fosas mucho más grandes, ¿no? Como vemos aquí. Con el APG también se han cambiado las cosas y ahora ya están las quenopodiaceas, están dentro de las amarantáceas. Y como vemos aquí, va a haber una ligera, bueno, no es ligera en realidad, pero como vemos va a tener poros, las quenopodiaceas van a tener poros en toda la superficie. Y aquí en esta imagen parece que estuviéramos hablando de una sola cosa, pero aquí hay varios géneros. Entonces, como vemos, miren, tenemos aquí 12 géneros que si tú pones uno al lado del otro, tú dices, pero es la misma cosa, porque si ven es esférico, todos son sonoporados, perdón, y inclusive hasta el tamaño de los poros es muy, muy, muy similar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La estructura de la exina. Si vemos aquí, van a tener las redes, ¿no? Obviamente. Y miren el tamaño de la exina. O sea, esto de acá, estas partes de acá, estas como costillas, van a ser de este ancho. Ahora aquí, como vemos, no. O sea, entonces, por el polen aún podemos diferenciar sí va a ser de las quenopodiaceas, de las antiguamente quenopodiaceas y de las amarantáceas, ¿no? Pero ambas van a ser esféricas, ambas van a tener los poros distribuidos, etcétera, ¿no? Este trabajo es de Domínguez y Gasparino y este de aquí sí es mucho más actual, ¿no? Si no me equivoco, son rusos estos autores de las quenopodiaceas. Y tenemos una familia que también da bastantes problemas, que son las poáceas. Aquí en esta imagen estamos observando a 35 géneros de poáceas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Tamaños. Y en algunos casos, como vemos aquí, miren la diferencia entre exino. Entonces, para las poáceas, como ya les mencionaba ayer también, y si es que se tiene presupuesto, es posible hacer microscopía de transmisión para observar las capas de lexina y también hacer estudios de los espectros de los rayos, ¿no? Cuando son irradiados. Entonces, ¿qué característica observamos aquí? Granos de polen esféricos, uniporados. Solamente van a tener un poro, como observamos en todos, un solo poro. Ahora, como ya les mostraba ayer, recuerdan que les dije que habían ornamentaciones que solo podían ser observadas con microscopía electrónica. Bueno, en las poáceas, este es un ejemplo, ¿no? Sí estamos observando aquí la ornamentación no está nítida. Si lo veo, yo digo, ornamentación silada. ¿Por qué? Porque la veo lisa. Ahora, si hacemos microscopía electrónica, ya no. Estamos observando, por ejemplo, aquí, que va a tener esta ornamentación que es microverrucada. En algunos autores han empezado a considerar este término. ¿Por qué? Porque son verrugas, sí, pero son muy pequeñas, muy, muy pequeñas. Entonces, por eso es que ellos están considerando micro verrucadas. Para que sea verrugas en sí, tendría que ser de más de 2 micrómetros. Y esto de aquí, obviamente, no mide más de 2 micrómetros. Entonces, micro verrucadas. Y miren, tendremos que dar mucho, mucho, mucho zoom a la imagen y tener un microscopio con muy buena calidad en la cámara que viene incluida en el microscopio, ser de muy buena calidad para poder observar la existencia de estas verrugas. Pero si tiene la ornamentación casi lisa o escabrada, va a ser mucho más difícil observar, ¿no? En este caso, por ejemplo, sí podemos ver unas verrugas un poquito más grandes, ¿no? Y como les dije, van a ser súper parecidos, esféricos con un solo poro, ¿no? Y van a haber algunas especies que van a tener esto aquí.
que le llaman el opérculo, o sea, aquí, si están viendo. Algunos autores lo mencionan esto de aquí, cuando tienen esta estructura, como opérculo. Otra familia que también tiene los granos de polen bien uniformes son las melastomatáceas, que como vemos aquí van a tener colpas o en algunos casos los colporos. Generalmente, como vemos en las imágenes, va a tener de 3 a 6 colpas, pero va a tener en algunos casos las pseudocolpas, como les mostraba ayer. Entonces se puede ver la marca de las colpas y en el caso de las pseudocolpas no. Mire, aquí se ve que llega aquí, pero no tiene esta parte del poro, si ven. Entonces aquí sería un colporo y aquí una pseudocolpa, ¿no? Entonces ahí tenemos esto, ¿no? La parte de las marcas, este tipo de detalles tenemos que observarlo bastante. Ahora, si lo vemos de este lado, miren, se pueden ver que tiene colpa y que tiene el poro. Y en el caso de la pseudocolpa, pues no vemos, ¿no? Vemos que está ahí, o sea, vemos la marca, la cicatriz, pero no vemos que sea profunda, ¿no? Estos datos, bueno, estamos tomando fotos con Ruth para poder publicar lo de nuestro trabajo de pregrado. Y bueno, aquí tenemos 3 especies de melastomatácea. Tenemos a Brachiotum, aquí, y tenemos estas miconias, ¿no? Si vemos, hay miconias que van a ser de forma más esféricas y otras más proladas, ¿no? Y esta de aquí, en el caso de Brachiotum, que va a ser bien esférica. Ahora, en el caso de la ornamentación, como estamos viendo en las melastomatáceas, lo más común es encontrar este tipo de estructura, ¿no? Como si fuese no sé, enmarañado o algo así, con estrías, o sea, estriado, ¿ya? Y como ya les mostraba, va a tener la colpa y el poro, la colpa y el porito, ¿no? Colpa y poro, y aquí se va a ver la marca de esta estructura que en algunos casos puede ser una pseudocolpa y en algunos casos colpa, depende de lo que se pueda observar en las estructuras, como ya les dije. Ahora, vamos a hablar sobre las metodologías para llegar a estas imágenes, ¿no? Entonces, tenemos como principales metodologías que más utilizamos, en mi caso, que son las que yo conozco y en las que he utilizado. Obviamente hay otras más y hay adaptaciones, pero les voy a mostrar las que más se utilizan. Entonces, la más simple, la de observación rápida, es del método de Woodhouse. No necesitas muchas cosas. Y como les dije, a pesar y de que se necesita usar los colorantes, ¿no? Como vemos, no va a ser eliminado el contenido de los granos de polen. Entonces, como vemos aquí, va a tener aún el contenido celular, a pesar y de que se puede todavía ver la exina, se puede ver que tiene poros, o sea, ese tipo de cosas se puede ver, pero el interior va a seguir ahí, ¿no? Entonces, vamos ahora a hacer por orden, ¿no? El método de Woodhouse. ¿Cuáles son los pasos? Primero vas a colocar el material en una lámina, o sea, agarras tu florcita, le sacas. Justo eso les iba a mencionar. Las flores es recomendable que estén en preantesis. ¿Por qué? Porque si es una flor que ya, no sé, tiene 1 día, 2 días, 3 días de haber hecho antesis, puede ser que haya pasado un polinizador. Con seguridad ha pasado un polinizador. Entonces, ¿qué pasa si un polinizador que estaba cerca de ahí llegó con sus patitas de polen y lo deja ahí? Y yo lo colecto para hacer un trabajo de palinotaxonomía y yo veo, cuando reviso mi muestra, me doy cuenta, oye, pero aquí tengo un intruso. Estoy viendo en esta lámina un intruso. O sea, ¿por qué? Porque como tú sí sabes, en este caso, en palinotaxonomía, tú sí sabes o casi siempre sabes
qué es lo que estás estudiando. Entonces, si yo voy, por ejemplo, al herbario y le digo a Alex, necesito una muestra de polen de, no sé, de Inga edulis. Ya, viene Alex y me da Nexicata, toma, tienes acá la 12.530. Entonces yo cojo, lleno mi papelito y pongo muestra extraída de, y pongo el código, ¿no? 12.530 ya. Entonces tengo esta muestra. Pero, entonces, como yo sé de qué es esto, de dónde la traje, yo sé lo que espero, porque obviamente hay datos en la bibliografía, si es una especie ya conocida. Entonces, yo puedo decir, espero, o sea, debería ser esto que, no sé, triporado, pentaporado, tener la ornamentación, no sé, verrucada, etcétera. Entonces yo ya tengo una idea de lo que puede ser. En cambio, ¿no? Si hago, no sé, con muestras de abejas o de murciélagos, ¿no? Como les voy a mostrar ahorita, ahí sí tú no sabes qué ha comido, porque tú no le has estado, bueno, a menos que le hayas hecho el seguimiento al animalito, tú no tienes la seguridad de qué es lo que ha comido el animalito. Entonces, para el caso de Woodhouse, se recomienda que esté en preantesis para evitar la contaminación, ¿no? Ya, entonces, después de haber cogido una planta que está en preantesis, vamos a abrir la florcita, bueno, dependiendo del tamaño, ¿no? Si es muy pequeña, obviamente vamos a necesitar una tijera mucho más pequeña, unas pinzas pequeñas, ¿no? De punta muy fina y estiletes, ¿no? Estiletes o bisturíes, dependiendo de la especie. Entonces colocamos, extraemos de preferencia las tecas para evitar más contaminación y que queden pedazos grandes de planta, que después ya les voy a mostrar fotos de cómo queda si es que se dejan esos pedazos. Entonces, es muchísimo mejor ser cuidadosos y extraer solamente eso, ¿no? Para tener la seguridad de que vamos a tener una muestra limpia, una muestra bonita. Entonces, extraemos el material y lo vamos a colocar directamente en la lámina. Ahora, a este material le vamos a agregar 1 o 2 gotas de alcohol. El alcohol va a poder estar entre 50 a 70 como máximo para evitar lo que ayer les estaba diciendo de que se deshidrate mucho y colapse. Después de haber colocado en la lámina las gotitas, vamos a limpiar el halo que queda alrededor de la muestra, vamos a limpiarlo con algodón. Y esta muestra la vamos a llevar al mechero, ¿no? Pero tenemos que evitar que hierva, o sea, vamos a estar poniendo y sacando para hacer que evapore, que seque, sin que esto llegue a hervir y que obviamente mi muestra se queme, ¿no? Porque si no sale todos quemados. Después de haber hecho esto, vamos a, ya habiendo colocado la gelatina y todo, vamos a seguir haciendo lo mismo. Colocamos, sacamos, hasta que la gelatina y la muestra se hagan una sola y quede lisito. Y después de haber hecho todo eso, ya lo cubrimos con la laminilla y sellamos los bordes con parafina. En algunos lugares usan parafina, en otros lugares usan resina y en otros lugares usan esmalte. Entonces, después de haber hecho eso, ya se puede observar. Obviamente tenemos que dejar que sequen los bordes para que eso no afecte nuestra observación, ¿no? Después, otro método que es muy común es el método de la acetólisis. Ese es el que más se utiliza. ¿Ya? Como también ya les había dicho ayer, existen modificaciones de la acetólisis porque esto ha sido creado en el 62, entre el 59 y 62. Entonces, imagínense. Ha pasado por muchísimas adaptaciones y, bueno, obviamente cada autor estandariza el protocolo de acuerdo a sus necesidades, ¿no?
Bueno, para la cetólisis, ¿qué necesitamos? Sacamos el material de la muestra, ¿no? Con pinzas y estiletes, como les había dicho. ¿Qué más? Colocamos este material en un tubo de ensayo con ácido acético glacial en un tubito, ¿no? Sacamos el material, lo colocamos en el tubito y le colocamos el ácido acético glacial. Esto se puede hacer 24 horas antes de comenzar la cetólisis en sí, o lo puedes dejar ahí infinitamente. El ácido acético glacial está tan concentrado que va a evitar que crezcan hongos, que pasen un montón de cosas, ¿no? Entonces, se puede guardar. Muchos palinólogos hacen eso de guardar. Llegaron de campo, pusieron la muestra en ácido acético glacial y lo dejan hasta que haya tiempo de correr varias muestras, ¿no? Para no desperdiciar el proceso, ¿no? Porque obviamente pues necesitas consumir energía, luz, reactivos, entonces es mejor hacer varios juntos, ¿no? Hay autores que, bueno, dicen que dependiendo del protocolo, de lo que hayan hecho, se demoran entre hacer, si tu centrífuga tiene una gran cantidad te permite hacer más muestras, obviamente haces más, y en otras no. Pero para una centrífuga de 4 muestras te puedes demorar en todo el proceso de cetólisis 1 hora y exagerando, ¿ya? Entonces, es más o menos ese tiempo que demora. Ahora, si obviamente tienes más muestras, pues, y tu centrífuga te permite poner más, entonces el proceso se va a hacer mucho más rápido, ¿no? Ahora, después de haber dejado en el tubo del ácido acético glacial, se va a centrifugar a 2500 revoluciones por minuto por entre 5 a 10 minutos. ¿Por qué digo entre 5 a 10 minutos? Porque, como ya les había dicho, puede variar dependiendo del tipo de muestra que yo tengo. En mi caso, ya les voy a mostrar el protocolo que utilizamos para las mimosas. Tuvimos que reducir el tiempo para evitar que las tétradas y las poliadas se disgreguen, se separen. O sea, los granos que deberían estar juntos habían empezado a salirse separados. Entonces, obviamente las primeras acetólisis que hice con las mimosas, las muestras salieron súper feas. Y bueno, fue un proceso que tuve que ir mejorando, ¿no? Para obtener las fotos mejores. Pero como les digo, o sea, yo recomendaría, si es que quieren hacer esto, empiecen con pocas muestras y si ven que da resultados, continúen aplicando el mismo protocolo, pues, ¿no? Si no, van mejorando ligeramente de acuerdo a eso, ¿no? Bueno, después de haber centrifugado, ¿qué hacemos? Retiramos el sobrenadante y dejamos la muestra abajo, en la parte inferior del tubo, ¿no? Después le vamos a agregar la mezcla acetolítica. ¿Qué es la mezcla acetolítica? Es este conjunto que va a contener ácido, que es muy fuerte, que nos va a permitir entrar al interior del grano de polen, sacar todo el contenido, limpiar la parte externa y dejarnos solamente la cascarita, el cascarón. Entonces vamos a tener solamente la exina, vamos a obtener una muestra mucho más limpia con esta muestra acetolítica. ¿Cómo está compuesta la mezcla acetolítica? Por 9 partes de anhidrido acético y 1 parte de ácido sulfúrico. Esta mezcla acetolítica se recomienda preparar antes de empezar la cetólisis en sí. Si vamos a suponer, tú hoy día dejas tu muestra de ácido acético glacial, tu muestra en ácido acético glacial, o preparas tu mezcla acetolítica hoy día mismo, o la preparas mañana temprano antes de empezar la cetólisis en sí. ¿Por qué? Porque es una mezcla fuerte y que muchas veces, como obviamente reacciona, no va a tener la misma intensidad que tenerlo fresco, por decir así, es ser reactivo, ¿no? Y bueno, a la muestra que ya se le agregó la mezcla acetolítica, se la lleva a baño María por 1 a 2 minutos. No se le deja mucho tiempo. Entonces tú vas a observar porque a la hora de colocarla en baño María,
va a haber un cambio de color, va a salir un pequeño vapor. Entonces ahí ya tú te vas a dar cuenta, pero no se debe dejar por más de 2 minutos también porque la muestra, como el baño María va a hacer que la reacción se dé más rápido, puede afectar también a tu muestra. Y a mí ya me ha pasado que el ácido prácticamente derritió casi todo y se veía pues la estructura, parte de la estructura un poco colapsada, ¿no? Bueno, y después del baño María tenemos que agitarlo con una vareta, una varilla de vidrio, ¿no? Entonces estamos con la muestra en el baño María y dejamos siempre la vareta puesta para estarla moviendo, ¿no? Para estarla moviendo, para evitar también que pase, no sé, ebullición y esas cosas, ¿no? Después de esto, ¿qué vamos a hacer? O sea, después de estar moviendo, sacamos la muestra, después de los 2 minutos como máximo, y la vamos a centrifugar. Y después vamos a retirar, después de haber centrifugado, vamos a retirar el sobrenadante, le vamos a agregar el agua destilada y las 2 gotitas de alcohol etílico, ¿ya? O sea, retiramos el sobrenadante, agregamos agua destilada con 2 gotas de alcohol etílico. ¿Para qué? Para terminar de retirar la parte externa del grano, ¿no? O sea, del contenido que quedó. Porque obviamente lo que estaba dentro del grano de polen va a salir. Entonces, ¿cómo hago para que no quede quede sucio, ¿no? Entonces, se hace esta limpieza. Entonces, se hace la limpieza y obviamente, pues, esto del alcohol etílico se va a hacer las veces que sea necesaria hasta que veamos que nuestro tubo esté de un color limpio, o sea, porque al inicio tú vas a ver que cuando empieza la cetólisis va a estar como medio amarillo oscuro, marroncito, así. Y al final tiene que quedarte como agua y dependiendo de la cantidad de polen que pongas en la parte de abajo, va a verse el polvito, ¿no? Pequeñito, ahí como polvo clarito. Entonces, si logras ver el agua en la parte superior clara y el polvito, entonces quiere decir que ya tu muestra ya está limpia. Y si no, vas a repetir esta parte de aquí las veces que sea necesaria, ¿no? Centrifugas y al final le agregas al tubo la solución acuosa de gelatina. O sea, a esto le agregas la glicerina, perdón, y la muestra se va a hidratar. Y después de hacer eso, esperas 30 minutos o como máximo 24 horas para ya hacer el montaje, ¿no? Y bueno, finalmente de haber esperado, vas a centrifugar, vas a retirar el sobrenadante. Aquí tenemos resultados de una cetólisis. Están viendo que el interior está limpio, ¿verdad? Que la exina se nota claramente, que se notan los poros, ¿no? Entonces, una cetólisis que está bien hecha se va a ver de esta forma. Y como vemos, van a ver estructuras, ¿no? De las mismas tecas, de la misma flor, que van a estar ahí, pero no va a quedar tan sucio, ¿no?